Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. ¿Te gustaría acompañar personas de mejor manera? ¿Poder liderar o conducir en tu grupo familiar o amigos? Y ser esa persona que logra catalizar los sueños y las metas de quienes les rodea. En este mes estaré compartiendo contigo contenido sobre acompañamiento de personas y en este video quiero compartir 3 claves que te pueden ayudar. Te mando un gran saludo y te doy las gracias como siempre por estar viendo este nuevo episodio de mi programa de video Hablemos de. Como ya lo sabes, todos los martes y los jueves en mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas y que le hagas clic al botón de la campanita para que no te pierdas de nada de todo esto que estoy compartiendo semana a semana. También te quiero hacer una invitación muy especial para que podamos estar en comunicación directa vía nuestras redes sociales, la tuya y la mía, y me puedes encontrar como @IsaíasSharon. También en mi sitio web estoy compartiendo el podcast de los días lunes, artículos, recomendaciones, hay actividades, es decir, muchas cosas para poder de alguna forma contribuir en tu crecimiento personal y profesional. Te invito a que me visites en www.isaiassharon.com, ahora disponible también en portugués y también en inglés todos los contenidos. Así que ya no hay excusa, cada vez más amplio y más fácil para poder llegar a más y más personas. Este mes estoy compartiendo contenido sobre acompañamiento de personas para el desarrollo, el crecimiento y la transformación. Y en este primer video quiero compartir contigo 3 claves que son necesarias, que son fundamentales para que podamos ser esas personas que logran acompañar, catalizar y construir espacios fértiles para el desarrollo de quienes les rodean. Así que si quieres aprender porque lideras o quieres liderar, porque te gustaría acompañar de mejor forma a tus hijos o hijas, a tus familiares o amigos, entonces tienes que quedarte hasta el final de este video porque seguramente esto te va a servir. Comencemos entonces con estas 3 recomendaciones. La primera recomendación es fundamental en la comunicación interpersonal y por lo tanto también en el acompañamiento de personas. Aprender a escuchar es clave, es fundamental. Y muchas veces decimos, bueno, yo oigo, entonces es lo mismo. Y la verdad es que no. Necesitamos aprender a silenciar, pero no solamente nuestra boca, sino que también esta voz interior que muchas veces nos distrae y nos lleva apresuradamente a establecer ciertos juicios o a compartir nuestras respuestas porque seamos honestos. A la mayoría de las personas nos sale muy bien esto de dar consejos o de tener opiniones sobre lo que el resto debe hacer, cómo debe vivir y cómo ha de resolver sus desafíos. Como si nosotros pudiéramos resolver todo en nuestra vida y tuviéramos ya todo el camino pavimentado. Pero por lo mismo es fundamental aprender a escuchar. ¿Cómo acompaño a otra persona si realmente no estoy sintonizando ni con lo que piensa, ni con lo que siente, ni con sus sueños, ni con sus desafíos? Es muy difícil. Es por esto que aprender a oír, conectarnos con los demás, silenciarnos internamente y disponernos con interés, con genuino respeto y con real apertura va a ser fundamental para poder acompañar a quien queramos acompañar. Así que si es algo que quizás te cuesta o el resto te ha dicho que escuchas poco, que eres una persona quizás muy voluntariosa o poco abierta a otras ideas o que siempre estás interrumpiendo porque crees tener la respuesta, entonces muy probablemente es necesario que trabajes de forma más consciente y dedicada esta habilidad que te va a servir no solamente para acompañar, sino que en cualquier relación humana. Segunda recomendación fundamental. Dejar de interpretar. Tú comienzas a escuchar una historia y ya en tu cabeza empiezas a tener interpretaciones de qué es lo que realmente pasó, cómo se resuelve esta situación, qué es lo verdaderamente importante, etc. Somos una máquina de interpretaciones y juicios. Permanentemente lo hacemos de manera inconsciente y es parte de cómo funciona nuestra mente.
El problema de esto es que cuando interpretamos nos alejamos de lo que verdaderamente nos están compartiendo, es decir, dejamos de hacer el consejo número 1, de escuchar de forma genuina y comenzamos a operar nosotros. Esto es similar a cuando buscas en Google y Google completa tu frase incluso sin saber lo que verdaderamente estás buscando. Es por ello que aprender a dejar de interpretar, mantenernos abiertos y disponibles como verdaderos aprendices, personas curiosas y listas y dispuestas para sorprenderse y para escuchar o recibir lo que no tenían en mente, es fundamental. Si no lo hacemos, estamos desconectándonos de la otra persona, estamos perdiendo posibilidades y también estamos restringiendo nuestra forma de observar el mundo y de interpretarlo de forma más rica. ¿Por qué? Porque estamos dejando fuera la mirada de quienes nos rodean. Así que te invito a que antes de interpretar, antes que tu mente se ponga a sacar conclusiones, ponle stop, deja eso fuera y disponte como una persona que quiere aprender, que está dispuesta a sorprenderse y que quiere saber algo nuevo, diferente, aunque eso vaya en contra o a contrapelo de lo que ya sabe o de lo que cree que sabe. Tercera recomendación, muy importante. Ok, estás escuchando, estás trabajando esto de no interpretar, pero ¿cómo recibes más y mejor información para poder escuchar de manera más amplia, para poder aprender y no interpretar de manera más rica? Es fundamental aprender a preguntar. Estamos acostumbrados desde nuestra escolaridad, de los primeros años, a tener respuestas. Nos califican y nos premian por saber la respuesta, por tener conocimiento, por acumular información. Sin embargo, necesitamos entrenar una cualidad fundamental, que es hacernos preguntas nuevas, preguntas que amplíen nuestro panorama, que nos permitan tener una perspectiva diferente de las cosas, y esto no solamente practicarlo con nosotros, muy importante hacerlo, sino que también llevarlo con las otras personas. Es decir, cuando estamos en una conversación, queremos acompañar a alguien, estamos en un rol de acompañamiento, de liderazgo, pregunta. Pero no preguntes para obtener la respuesta que quieres oír, sino que pregunta de forma abierta. De esta manera estarás colaborando a que la persona encuentre en su interior nuevas respuestas, pueda darle ángulos nuevos a las situaciones para también aprender de ello y con esto ampliar posibilidades. Cuando acompañamos personas, eso es lo que buscamos. Construir espacios que catalicen, que puedan hacer exponencial la capacidad de creación que tenemos todos los seres humanos para de esa forma lograr resultados nuevos que se acerquen a los anhelos y las metas que la otra persona tiene. No lo que nosotros queremos, lo que la otra persona está buscando. Acompañarnos es fundamental. Este camino de la vida, cuando lo hacemos en conjunto y sobre todo bien acompañados, se vuelve más sabroso, más rico y podemos encontrar también nuevas perspectivas. Te invito a que revises sobre este tema y mucho más en mi sitio web www.isaiasharon.com y también a que me sigas en redes sociales para que estemos en comunicación directa y me puedes encontrar como @IsaíasSharon. Ya lo sabes, todos los martes y todos los jueves en mi canal de YouTube un nuevo video de esta sección llamada Hablemos de. Así que suscríbete a mi canal, hazle clic al botón de la campanita para que no te pierdas de nada de lo que estoy haciendo semana a semana. Te mando un gran abrazo y seguiremos revisando en los próximos contenidos ciertos tips y herramientas que te pueden ayudar a ser esa persona que construye los espacios donde el resto puede florecer. Un abrazo grande y nos encontramos en el siguiente episodio.